Hola a todos, en este nuevo video de referencia grafológica vamos a tocar un autor por demás interesante. Lo estamos mencionando a Honrod en colaboración también con Zarza en este libro de tipología del estado de ánimo circunstancial, un libro que quizás no está tan conocido, tan referido, tan explotado, y sin embargo este autor nos deja muchísimas enseñanzas. Honrod, ¿por dónde va a arrancar? Vamos para el comienzo. Bueno, Honrod va a hablar de lo que tiene que ver con la expresión del ánimo y el desánimo en el espacio. Él nos va a dar toda una definición de qué es lo que está refiriendo en este término, donde por supuesto lo va a relacionar con todo lo que es la grafología emocional objetiva, y él puntualiza por qué en objetivo, pero también va a hablar del tema del movimiento, ¿sí? Es un recurrente el interés que ha puesto Honrod en estos tres elementos que tienen que ver con la forma, el espacio y el movimiento. Pero además que nos va a hablar de todo este tema del movimiento en esta orientación espacial, por supuesto que nos va a ir hablando también de todo lo que es el concepto de ajustamiento o envión o movimiento espacial, sea en un ajustamiento inicial o un ajustamiento final, que tiene que ver con el movimiento aéreo que el escribiente va a ejecutar antes de finalmente colocar el útil escritor sobre el soporte y realizar su producción gráfica. Pero además, incluso, bueno, él va acá a graficar cómo es que debe ir la pluma, la inclinación, en el espacio en el que se mueve, va a hablar de la función del antetest. También nos va a hablar de la coordenada evolutiva y su actividad, bien, donde acá va a hablar de la estructura de la personalidad conativa, nos va a dar una explicación de cómo el tema de la personalidad se va desarrollando a lo largo de la vida del sujeto y que tiene que ver por factores que hacen a su contexto ambiental, a los estados de ánimo, a su temperamento, y por supuesto va a hablar de los estados de ánimo, donde incluso él va a hablar de lo que tiene que ver con la euforia, el desánimo, el factor conativo, ¿sí? Ya después nos va a hablar de este primer protocolo que se toma, ¿sí? Donde él va a colocar, bueno, el protocolo, digamos, modelo, para que uno lo pueda copiar, va a ir explicando cada una de sus partes, que tiene 4 páginas este protocolo. Va a hablar del ángulo de la toma, ¿sí? Fíjense en qué importante a tener en cuenta a la hora de tomar este protocolo y después hacer el análisis. Va a hablar del puntímetro, que también es importante porque de acuerdo a una hoja se va confeccionando una serie de puntos y va a hablar a nivel espacial, ¿no? Esta interpretación y cómo se lo debe abordar. Pero además va a hablar de la dirección de la esfera de reloj, ¿sí? Todas teorías o por lo menos desarrollos teóricos muy interesantes, muy completos, iba a decir complejos, pero más que complejos son completos. Tiene mucha tabla, diagrama de la mano derecha, por ejemplo, esquemas, ¿sí? Y eso es lo que lo hace ser tan didáctico, pero al mismo tiempo es una herramienta súper profesional que le está brindando al profesional, porque no es solamente desde la parte, digamos, académica de enseñanza, sino también a nivel profesional para su aplicación. También va a hablar de lo que es el promedio de ambas manos, la real, el promedio real. Acá hay, bueno, una serie de fórmulas que también lo hace ser muy completo, porque muchas veces nos quedamos en las teorías como mucho, o mejor dicho, después pasamos a la práctica, pero a veces la aplicación de determinadas fórmulas que nos da la estadística, el porcentaje, ¿no? Los distintos tipos de frecuencias que se ven, o bueno, como acá él explica, factores cualitativos, bueno, es lo que lo hace ser más rico el análisis para el alumno. Después conclusiones y finalmente una serie de casos prácticos donde se ven estas tablas y el análisis que le aplica con las fórmulas. Así que bueno, muy interesante. En este caso a mí me había venido con un pequeño folletín, ¿sí?
que tiene que ver con el instituto donde él enseñaba grafología, donde adentro se ve cuál es el plan de estudios, ¿sí? Muy interesante también. Lo que sí destaco de este libro, que viene con un cuadernillo, yo lamentablemente no lo pude adquirir, pero bueno, viene con un cuadernillo este libro para aquellos que lo puedan conseguir, que lo tengan en cuenta. Así que bueno, espero que les haya gustado este video bastante extenso, pero que bien vale la pena. Beso a todos gigante y nos vemos en una próxima referencia grafológica. Chao, chao.